contra el olvido, historias de resistencia. El pasado está ahí, no susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a una mujer, Marcela de Ledo, madre de Plaza de Mayo. Ya se ven los tigres en la lluvia. Hola, ¿cómo le va? Pero qué linda que te has puesto. ¿Has visto vos? Te han pintado muy bonito esos lados. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por venir a este ciclo, ¿sabes? Porque sin vos no podríamos contar ninguna otra historia. No tanto. Sí, sin vos y lo que representa esto que tienes puesto, digamos, ese símbolo. Así que estamos muy contentos, muy emocionados de que estés aquí y que esta historia, que es la historia de muchas madres, de miles, sea la que se pueda escuchar y la que se pueda conocer. Y así conoceremos a todas las madres. Claro. ¿Te parece? Sí. Bueno, yo te propongo que primero veamos algo ahí que te vamos a mostrar. Bueno. Y después te voy a proponer que hagamos un recorrido por la vida de la Marcela. Bueno. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Me parece que este ha sido el reclamo de todas las madres en algún momento, un largo camino de búsqueda, de recorrido, de reclamar. Esto fue en el 1978, en pleno Mundial de Fútbol, que te acordarás bien. Sí. ¿A dónde estabas vos? Y yo estaba en Buenos Aires, porque ese tiempo estaba mi hija allá viviendo, y también era de las integrantes de las largas colas para entregar la documentación ante la OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y vos qué llevaste a esa comisión? Y bueno, la denuncia, los escritos que había sido presentados en todos los demás organismos de derechos humanos. Y bueno, ante todo mi recorrido, que fue largo. Mirá que ya vamos a llegar a los 48, el 24. 48 años de lucha, de esperar, de trabajar en la forma, viajar, conocer, hablar, bueno, adquirir experiencias, brindar las que yo tenía. Y bueno, la respuesta me contestó la OEA. ¿Qué te contestó? Me contestó que esperaban la respuesta del gobierno argentino. Bueno, hasta ahora no llegó. Nunca llegó. Nunca llegó.
como nunca llegaron noticias de Alberto. Y sí, la verdad que, bueno, hay muchas versiones, porque muchos sabían lo que pasaba con mi hijo. Y como fueron años de terror, años de ese terrible genocidio, la gente, bueno, la mayoría tenía miedo, y aparte porque eran amenazados. A muchos familiares, a muchas madres le dijeron que si no hacían la denuncia, que pronto los iban a tener, se los iban a entregarlos. Pero no fue así, todo era una treta, ¿no?, de las tantas que esta gente tuvo. Mientras esto ocurría en la plaza, que las madres reclamaban al mundo, en Argentina se jugaba un mundial de fútbol. Qué paradoja tremenda, ¿no? Sí, justamente, mira, cuando estábamos haciendo cola para entregar la documentación ante la OEA, la Organización Nacional de Derechos Humanos, viera las manifestaciones, las marchas, los vehículos, tirando volantes, y ellos decían, somos derechos y humanos. Bueno, yo voy a ser tu Lazarillo de Tormes. Así que te voy a llevar hasta un lugar que nos vamos a encontrar con un hombre que nos está esperando, que es un poeta, y es un músico también, ¿sabes? Bueno. Él se llama Carlos Paredes y ya te está mirando ahí, te está recibiendo con la mirada, y tiene algo para leerte a vos. Bueno. Yo te voy a dejar en la compañía de este caballero. Sí. Y te vengo a buscar en un ratito. Sí. Te comparto algo, Marcela. Sí. No hay problema mayor en la sociedad argentina que la respuesta a la pregunta ¿dónde están los desaparecidos? Ni cobardía y complicidad más humillante que buscar excusas o proponer que el olvido tape la memoria y reclamar, en nombre de la unidad nacional, la reconciliación entre víctimas y victimarios, como algunos desfachatados se atreven a sostener. Si el pueblo argentino acepta los desvíos, las chicanas jurídicas, la solidaridad irrestricta de las clases dominantes con los genocidas, si no coloca el tema de los desaparecidos en el centro de su actividad política, si los partidos populares y los sindicatos con direcciones democráticas no incluyen en sus programas el castigo a los asesinos, no serán ni la dictadura, ni el gobierno, ni siquiera la oligarquía las que pongan punto final. La cuestión del genocidio divide a la sociedad en dos bloques nítidos. Por un lado, quienes reclamamos justicia. Enfrente, los represores y quienes, conscientemente o no, sirven a su prepotencia. El coraje civil de las madres de Plaza de Mayo muestran un camino. No es fácil ni cómodo, es digno. Y la vida no tiene sentido sin dignidad, sin justicia, sin libertad, sin amor. Las madres ya nos han enseñado que vivir es luchar. Y luchar es soñar. Fragmento del prólogo del libro Como a los nazis, como en Vietnam, de Tito Paoletti, 1986. Claro que sí. Gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, la verdad, muy buena la lectura, muy buena y muy cierta, sí, sobre todo, porque como todos sabemos, había dos versiones, eso es verdad. Complicidades y distraídos. Sí, justamente, sí. Había quien reclamábamos, había quien decíamos la verdad y había quien trataba de desmentir.
te invito a que nos vamos a un lugarcito en donde ahí vamos a charlar largo y tendido. Bueno. Me parece que nos va a faltar el tiempo, ¿sabes? Yo quiero saber de dónde viene la Marcela que yo conozco y que conocemos todos. ¿A dónde nació? Nací en Nacate. Nacate. Un pueblo en el departamento ahora Facundo Quiroga, cuando yo en mi partida de nacimiento era Rivadavia, el departamento. Ah, sí. Y ahora Mira. es Facundo Quiroga. Menos mal. Bueno. De Rivadavia a Facundo Quiroga, Sí, ¿no? Un sí, adelanto. sí, mira la contradicción. La contradicción. Entonces, éramos 8 hermanos. 8 hermanos. Sí, 7 mujeres y un varón. No, mirá. Sí, y bueno, trabajábamos en un puesto, vivíamos en un lugar que se llama El Manantial, el puesto. Sí. Sí, y... ¿Había mucha agua en ese lugar que le llamaban? Muchas vertientes. Ah, vertientes. Vertientes, sí. ¿Y ahí creciste? ¿Fuiste a la escuela, todo ahí? Sí, todos los días, que más o menos creo que nos quedaría como 2 kilómetros hasta Desde la escuela. casa hasta la escuela. Todos los días, sí. Venir y Cuando volver. había una pequeña cuesta, la que atravesaba el pueblo Sí. y el puesto. Cuando íbamos bajando la cuesta, ya sentíamos que estaban llamando con campana a la escuela. Sí. Y así, pero nunca llegábamos tarde. Sí. ¿Y de ahí, y por qué venís a La Rioja? ¿O viene la familia a La Rioja? Porque, bueno, vos viste, la hermana que me sigue a mí, éramos muy compañeras, ¿viste? Y bueno, yo sentía la ausencia de ella. Sí. Y conseguí que me dejaran mis padres. ¿Eran rígidos tus padres? ¿Eh? ¿Eran padres rígidos, tus papás y tu mamá? No, eran como los padres de la época, antes, que claro. lo que no les gustaba te trataban de corregir. Bueno, ese tiempo viajábamos en el coche motor. Coche motor. Teníamos una mensajería hasta Punta de los Llanos. Sí. Ahí tomábamos el coche motor que nos bajaba en la estación de ferrocarril acá en la ciudad. Sí. Y bueno, mi hermana me estaba esperando. Sí. Y de ahí, ya comenzamos la vida de la ciudad. Ya empecé a trabajar. Vos trabajaste desde muy joven, ¿no? Sí. Sí. El deseo mío era de aportar con algo, por ejemplo, con lo que yo pudiera a mis padres, Claro. a mis otros hermanos. Claro. Sí. Conseguí un trabajo como de secretaria de un abogado. En eso de que yo iba los domingos a visitar, íbamos con mi hermana a visitar una señora de allá del pueblo. Así fue como conocí a mi marido. ¿Ah, sí? ¿En esa Sí, casa? ahí, él tomaba pensión ahí. ¿Cómo era el nombre de tu marido? Ramón Francisco Ledo. Ramón Francisco. Ahí lo conociste a Ramón. Sí. Sí, y justo fue para el día de la procesión de la Virgen del Rosario, Ah, mira. que es de Santo Domingo. Sí. Y dice, me pidió si lo aceptaba que fuéramos Que él los dos fuera a con la vos procesión. ¿Y de esa unión cuántos hijos vinieron? Y bueno, Graciela, Graciela. cuando tenía 21 años. Y cuando iba a cumplir 25, vino Betito, Sí. Albertito. Alquilábamos en el barrio Matadero. Ah, mira. Ahí Ya, empezó la vida familiar, digamos. Sí. ¿Y la casa la hacen primero, la compran? ¿Cómo No, es la historia? ya se estaba haciendo la casa. la estaban en construcción. Era por el banco hipotecario. Ya nos cambiamos en abril del año 56. Ya los dos chicos estaban. Sí, ya. Graciela. Ahí aprendió a caminar Betito. Ahí aprendí a caminar en la Sí, casa del barrio sí, ferroviario. El barrio ferroviario, sí. Betito atraía a todos los amigos a la casa, Sí. ¿no? Era una casa de puertas abiertas, podríamos decir. Sí. No te imaginas la cantidad entre los compañeros de la escuela, primero en la primaria, después ya los de la secundaria, y después, porque él, muy jovencito, mira, Oscar Schalen, él se acuerda, cuando todas las tardes pasaba mi hijo por la calle España, Sí. se iba al Señor del Milagro.
A la capilla del... La capilla del Señor del Milagro. Sí, ahí era su salida. Su salida. Estaba el padre Solano Díaz. Solano. Después el padre Julio Guzmán. Con él es con el que él tuvo mucha relación, mucha confianza, mucha amistad. Tanto será que ya lo convenció que se fuera al seminario. ¿Ah, sí? Sí. Y ahí entonces fueron las charlas más intensas y él estaba con esa idea. Mira. De irse al seminario. Pero mi marido era muy celoso, cuidadoso de sus hijos. ¿Ah, sí? No, él no... ¿No quiso? No. Y bueno, y como tenía él sus relaciones, sus querencias en Señor del Milagro, sí. Ya cuando era más jovencito, yo estaba en el secundario, ya cuando vino Monseñor Angelelli. Sí, eso ya es otra cosa. Se crearon 100 grupos juveniles. 100 grupos. Entonces, bueno, mis hijos, los dos, pertenecían al grupo juvenil el 3 de febrero. Y era un grupo bien amplio. ¿Amplio en cantidad, quieres decir? Muchos chicos, muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Sí. Yo creo que él era el más joven entre los otros chicos, eran un poquito mayores. Sí. Y bueno, ellos tenían sus reuniones, charlaban, hablaban de todo un poco. Cuando era el cumpleaños de alguno de ellos, brindaban, se reunían, había una picada, siempre comer algo, sí. Y te digo, en el barrio ferroviario, como te estaba hablando un poco de Marcela. Marcela, sí. Un año me acuerdo, para el mes de junio, doña Antonieta, la madre de Lito Ledo, vos te acuerdas de ella, de Lito. Ella era casada con un primo hermano de mi marido, porque ella era de Ledo. Y andaba con doña Blanquita Tutino, de Tutino. Sí. Andaban trabajando por ser el mes del corazón de Jesús, en la entronización de los hogares de la imagen del corazón de Jesús. Sí. Todo eso andaba, o sea que siempre estuviste participando en cosas. Siempre tu vida o trabajando o participando en algo que tenía que ver con... Al comienzo fue de la Acción Católica. ¿También tuviste la Acción Católica? Sí, en la catedral. Mira, cuando llega Angelelli les cambia la historia ahí, porque Angelelli venía con otra cabeza, me parece, ¿no? Todos los días teníamos que visitar un hogar con la Virgen, rezar un rosario donde nos permitían, las oraciones de la Legión. Y así íbamos a la cárcel, les llevábamos azúcar, hierba, tabaco, papel. Y ellos, ¿sabes qué? Nos pedían cajones y cubiertas, porque ellos hacían camioncitos para vender. En esa comunidad pasaron curas muy importantes, Antonito Gil, vamos a nombrar algunos, que fueron ya la gente que se incorporó a la pastoral de Monseñor Angelelli y en las cuales tanto Alberto, tu hijo, como tu familia y tantas otras familias participaban muy activamente y que tenía que ver con la vida parroquial, que era la que aglutinaba a toda esta forma, ¿no? Bueno, como vos sabrás que Monseñor Angelelli estaba en ese tiempo, era como un signo, donde se anoticiaron que vinieron religiosas, sacerdotes de distintas naciones. Bueno, entonces hermanas religiosas que también, cuando vino Monseñor, las hermanas del Divino Maestro, claro, las que pertenecían a la capilla del barrio ferroviario. Así es. Y después estaban las hermanas que estaban en el barrio Tiro. También. Sí, también. Las hermanas azules. En el Matadero, en Fátima. Las hermanas de la Asunción. Bueno, entonces, cuando ya Monseñor vino, creó, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Hizo como parcelas
porque antes solo había las iglesias del centro. Claro. La Merced. Fue Santo creando nuevas Domingo, parroquias, sí, vicarías, Santo él creó Domingo, vicarías. Parroquias. Claro. La Merced, Claro. San Francisco, la Catedral y Santo Domingo. Claro. Esas 4 iglesias había solamente Claro. en el centro. Cuando viene el padre Antonio, se crea la parroquia y el primer párroco. Así que imagínate vos todos los adelantos que hubo. Antonio estuvo preso, vamos a recordar, así seguimos. Sí, Antonio cómo no. estuvo preso, fue acusado Porque ya empezó también la persecución, la que conocemos todos, a Monseñor, un hombre tan entregado, con un compromiso tan valiente. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de Monseñor? Yo soy una. ¿Alberto participaba del grupo juvenil de ahí o del grupo Del juvenil grupo del 3 de febrero? 3 de febrero. Sí. En esos años él estaba en la secundaria, Sí. tu hijo Alberto. Sí. ¿Y terminó la secundaria dónde? ¿Aquí? ¿En qué escuela? En la escuela normal. En la escuela, o sea, ya no había maestro en esa época. No, ya no había maestro porque eran bachilleres. Mi hija fue la última promoción. Claro, tu hija es mayor, 4 años. Sí, entonces Betito entró al bachillerato y también en la universidad había que dar un examen de ingreso. Entonces yo en Mendoza tenía muchos hermanos de mi padre. Viviendo en Mendoza. Se fue a Mendoza, a la casa, venía a ser un tío abuelo de él, Sí. que era hermano de mi padre, del abuelo. Sí. Y bueno, y estuvo un año cursando en la Universidad de Mendoza. ¿Y qué estudiaba? La preparación, el ingreso. Para el ingreso. Para el ingreso. Y bueno, porque él, bueno, que después dijo que se quería ir a Tucumán. Y después de la experiencia de Mendoza. Después de la experiencia de Mendoza ya se fue a Tucumán. Él estudiaba licenciatura en historia. En historia. ¿La historia siempre le atrajo a Alberto o fue una decisión? A él le gustaba mucho. Le gustó siempre, antes de la universidad. Le gustó siempre, sí. Él siempre, bueno, teníamos un diálogo tan fluido con mi hijo. Él siempre me preguntaba cosas que él quería saber, cómo era esto, cómo era aquello. Bueno, tantas cosas. Y bueno. ¿Tenían mucho diálogo ustedes? Sí. Muy buen compañero, buen hermano, buen hijo. ¿Tu familia era peronista o no? No, mi padre fue radical. Radical. ¿Y ustedes, hasta antes de la historia de Alberto, tenían alguna simpatía política? No tenían partidaria, no participaban. Solo de lo parroquial y esto. Yo tuve siempre, ¿cómo te diría? En mi corazón, en mi alma, yo tenía siempre la idea de ser útil a quien de mí me necesite. Eso fue. Yo tuve hasta ahora, la política que abracé es la de derechos humanos. Pues ya cuando me tocó viajar y bueno, y todo eso, no, el partido político no. Pero eso no me impidió que golpeara todas las puertas buscando a mi hijo. O buscando una ayuda. Todos los lugares posibles. Todas las puertas que fueron necesarias. Eso lo digo públicamente. Alberto estaba en el servicio militar, en Monteros, en Tucumán. Él fue incorporado acá en La Rioja, pero fue llevado allá, ¿no es cierto? Sí. Y el 17 de junio de 1976 lo desaparece. Lo convidó en la noche el que estaba al frente, Sanguinetti. Lo convidó en la noche como a dar una recorrida de rutina, ¿viste? Porque yo me enteré cuando él cumplía el 2 de julio. Y yo ese tiempo ya estaba empleada. Y por ser domingo me fui a llevarle algo que a él le gustaba. Bueno, ¿Te hiciste un viaje a Tucumán?
Y me fui a Montero, porque ahí estaba Sí, el destacamento. Ahí estaba el destacamento, en Montero. Bueno, yo llegué muy temprano, porque muy temprano pasaba por ahí los colectivos a Tucumán, a San Miguel de Tucumán, ahí, a la ciudad. Entonces, estaban los chicos en un portón, los soldados. Dice, ¿qué busca, señora? Me dice. Lo busco al soldado Ledo. Ah, señora, sabe que Ledo no está. Ay, Dios, te podrás imaginar. ¿Vos te imaginaste algo ahí? Pensé que a lo ¿Qué mejor pensaste? estar ahí internado, digo, yo se habrá enfermado, lo llevaron a un hospital, bueno. No, mire, la noche del 17, que la última carta me acuerdo que me decía, faltan unos días para convertirme en verdadero soldado, vamos a jurar la bandera. Ya el 20 la jura. Claro. Me dice, mire, dice, salió una vez, volvió con él, los dos. La segunda vuelta, volvieron los dos. A la tercera, ya regresó el capitán solo. Ya lo entregó él a quien, ya sabrás vos. Bueno, ¿te imaginas? ¿A quién? Bueno, entonces viene un soldado de San Juan, de apellido Orihuela, que mi hijo, porque era de San Juan, bueno, los de Villa Unión, siempre los llevaba a los francos los domingos, que vayan a comer a casa, como siempre. ¿Cómo será que en una de las cartas me recomendaba, mami, no los deje cuando te vayan los muchachos con el franco, denles de comer? ¿Cuándo comienza esta historia en tu vida? Bueno, entonces, espera, el soldado que te digo que se había hecho amigo con mi hijo, me entregó los anteojos de él, porque como era hora de reposo ya, estaban por acostarse, habían quedado al lado de la cama los anteojos permanentes que tenía él. De eso me enteré recién en el 2013. Recién me enteré de que había sido el asistente de él. Mira vos, qué perverso. ¿Cuándo te pones este pañuelo por primera vez, Marcela? Cuando hicimos la primera marcha acá. O cuando ya había, porque antes de que nos fundáramos como legión, como madres de Plaza de Mayo, como madre de La Rioja, ya sabíamos ir y ahí sí, íbamos participaban. Estábamos en contacto con las madres. Porque como mi hija vivía en Buenos Aires, ella me llevó a todos los organismos de derechos humanos. Ahí dejé las demandas claro. Y también en la Comisión de La Rioja también dejaste tú. Sí, claro, también. ¿Cómo te encontrás con las otras madres antes de fundar las Madres en La Rioja? Bueno, ya te cuento. Sí. Fuimos a la casa del doctor, ¿cómo era que se llamaba? Tenía una hija desaparecida. El doctor Emilio Miñone. Que era de la APDH. Sí, fue ahí. Fue que yo fui a la APDH, fui a CEL, fui a la Liga Argentina. En todas las organizaciones. En todos los organismos de derechos humanos. Y él me puso más o menos en contacto ya con los teléfonos, con madre, el doctor Miñone. Y ahí ustedes, en tu casa, con una máquina de escribir como esta, nació la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja. Sí. Con 3 madres. Como ya las madres me mandaban a mi casa boletines, folletitos con algo de lo que se hacía, y como cuando el padre Emilio, el doctor Emilio le dio mi teléfono, así que yo ya estaba conectada con las madres. Siempre nos avisaban si había encuentros, si había algún acto, si había que presentar ante la justicia, escritos, que tenían que ir todas nuestras firmas. Y bueno, entonces
nos pusimos de acuerdo de que se cree la filial, porque en todas las provincias casi hay filial. Y ahí vino Eve, vinieron otras madres, en el colegio de abogados, estaba el doctor Delfort, estaba el doctor Ceballos, estaba el doctor Mercado Luna. Este pañuelo lo usaba cuando yo iba, porque ya comenzamos, ya nos invitaron a los encuentros nacionales de madre. Claro. Y bueno, y ahí vamos. No, pero hay una cosa, acá dice, ¿esto está bordado por vos? O por Graciela, tu hija. Aparición con vida, Alberto Ledo, 170676, soldado conscripto La Rioja. Esto era una consigna, luego cambiaron las madres las consignas. Sí, después ya se cambió cuando o el que uso ahora. Como el que tenés ahora. Sí. ¿Qué dice el que tienes ahora? Dice aparición con vida, madre de Plaza de Mayo. Eso dice. Y yo tengo el video, el cassette, en cassette, sí. En un encuentro, Graciela Heger, una madre, sí. Le sacaba el bordado al pañuelo, porque todas tenían... La aparición con vida. Sí, así tenían todo y el nombre. Bordado. ¿Por qué? Porque hubo momentos que las madres dijeron, no somos las madres solamente del hijo que nos arrebataron, somos las madres de todos. Se socializó la maternidad. ¿Cómo? Se socializó. La maternidad. Sí. Qué lindo lo que... Se socializó la maternidad. Pasaban a ser las madres de todos. Sí. Por eso no pusieron mal los nombres de los hijos. Bueno, pues sabes que nosotros no tuvimos una subvención nunca. Nos costeábamos con nuestro esfuerzo. Con ferias de empanadas. Ferias de empanadas. Hicimos un festival, también en el Club Independiente. Y ¿sabes quién nos ayudaban? Todo, qué sé yo, desde temprano. No fallaban nunca. Beba y la madre de los Gómez, doña Dalinda. Cuando teníamos el grupo juvenil, ellos también nos ayudaban a repartir todo eso, ¿viste? Bueno, yo te digo, así ligeramente, íbamos dos madres porque no se podía. Perdón, quiero contar que nacieron tres madres. Vos sos una, la otra es Pocha de Toledo, Pocha de Toledo, y Juana Minué. Torres de Toledo. Y doña Juana Minué. Juana de Minué. Exactamente. Sí, las tres madres. Son las tres madres que fundan. Visitamos a otras madres que tenían desaparecido. Pero no se sumaban, ¿tenían miedo? ¿Tenían miedo las otras madres? Sí, tenían miedo, sí. Estaba la ronda simbólica de las madres en Buenos Aires, alrededor de la pirámide de Mayo, pero en La Rioja, ¿cuándo las madres comienzan a ir a la plaza? Ya te digo. Cada jueves y se apropian de ese lugar y pasan a ser parte de la geografía de la ciudad cada jueves a la tarde. Ya, como ya estábamos fundadas como legión, como filial. Como una filial. Entonces habíamos pedido al obispo que estaba entonces, creo que era Vite, queríamos hacer una misa por los desaparecidos, bueno, y no nos permitió. Entonces el padre Praulini hizo la celebración de la palabra en el atrio de San Francisco. Bueno, de ahí fuimos a la plaza y fue la primera marcha. Sí, me acuerdo. Bueno, y ya estábamos organizadas, ya teníamos el grupo de apoyo, que era un grupo numeroso. Sí. Eran como 20 la gente que nos acompañaba. Oye, y ¿en algún momento te enojaste con la iglesia por la actitud que tuvo cómplices en la dictadura? No me enojé, me dolió, sí, como militante de la iglesia que fui desde tan joven. Sí, ya había, y acordate todo lo que te conté, todo lo que se hizo. Bueno, entonces nos tocó viajar, me acuerdo, íbamos con la Juana. Íbamos a Buenos Aires y ahí iba el obispo.
Y sabes que él nos dice, bueno, dice, ustedes han preferido los melena larga y no el trámite que les podíamos haber hecho nosotros, nos dijo él. No le contestamos nada a nosotros. ¿Y ¿Qué le ibas a contestar? ¿Qué le ibas a contestar? Sin palabras. ¿Sentiste un vacío o indiferencia o alguna actitud de los vecinos, de la gente, de la sociedad riojana, cuando vos te pones este pañuelo en la cabeza? No. Lo que sí sentí cuando volvíamos de los actos que se hacían en la plaza, por teléfono me insultaban. ¿Te insultaban? Sí, ¿Qué te decían? Claro, ¿por qué no te quedas en tu casa a lavar los platos? Vieja ociosa. Sí, más de una vez. ¿De ese modo? Sí, más de una vez. Anónimamente, Sí. por supuesto. Y después cuando esto fue trascendiendo nosotros, cuando me tocó empezar para colmo, aparte de que viajaba a los encuentros de madre, el problema que tengo en el esófago, que tengo que 2 veces al año estaba viajando yo. Entonces, allá en Buenos Aires nos hicieron tantas notas. Por eso le decía a las chicas que me maquillaba que en la cámara, en el estudio de la televisión pública, no pasamos sin que nos maquillaran. Pero eso me acordé. Como acá. Sí. Y después estuvimos también en ese programa que tenía Santiago. Sí. También tuvimos en el programa de Mauro Viale. También. Eso a donde les invitaban ustedes iban porque tenían que denunciar. La consigna era callar, ¿no? Bueno, muchos periodistas, diarios, revistas, cuando se enteraron, porque justo comencé yo el tratamiento en el 17, cuando lo metimos adentro al Quetejedi. ¿Te acuerdas? A Milán. Acá donde lo metimos. Sí. Oiga, no, pero yo quiero que me diga otra cosita. ¿Lo has esperado siempre a Alberto en algún lugar? ¿Seguís esperando? Toda mi vida, y lo sigo esperando. Mira vos, como toda madre que le falta un hijo, un ser querido, no se puede resignar. Y yo por todos los medios y a donde voy trato de explicar quién era mi hijo, qué hacía. Eso les digo yo a los expresos políticos, que cuenten a la juventud qué hacían, por qué la cárcel. ¿Qué hacían? Sí. ¿Qué hacían? Contanos, ¿qué hacían? Eso me parece a mí muy importante. Pero quiero que me lo digas vos, ¿qué hacían? En Tucumán pertenecía al grupo de estudiantado, a donde, bueno, pedían lo que no estaba bien en la universidad, que cuando él vino a hacer el servicio militar, estaban luchando porque les habían cerrado el comedor estudiantil. Y eso, los que más y los que eran de afuera, les era un perjuicio para ellos, porque había que tener con qué ir a comer a los comedores. Bueno, eso te digo. Y después, bueno, en los grupos, en los amigos que él tenía, en los compañeros, cuando se reunían en mi casa, bueno, comían algo siempre. Mi hijo me decía, bueno, mami, los muchachos quieren comer empanada. Una noche, mami, los muchachos quieren ñoqui. Les preparé los ñoqui. Que querían zapallitos rellenos. También les preparé los zapallitos rellenos. Y se quedaban. Y había música también, y cantaban, porque los chicos de los grupos que no están, eran jóvenes normales,
les gustaba guitarrear, les gustaba Claro. reunirse, les gustaba, Eran bueno, jóvenes, todo como... llenos de vida. Eran normales y lo que ellos querían era el cambio de que tengamos todos el mismo derecho, la misma libertad, el mismo porvenir, el mismo salario, que no haya chicos descalzos, que las universidades estén siempre las puertas abiertas para que el que quiera ir a estudiar vaya. Todas esas cosas hablaba yo con mi hijo, ¿no? Que no haya más chicos vendiendo diarios. Él me decía, ya no tienen voz. Marcela, Sí. ¿hubo momentos en estos 40 años de búsqueda incansable en que tuviste ganas de decir hasta aquí llegué? No, en ningún momento, no, yo nunca dije, yo nunca voy a retroceder. Es mi hijo y yo me comprometí a buscarlo hasta los últimos días de mi vida, que tenga conocimiento por lo menos, que me acuerde y pueda seguir hablando lo que era mi hijo y por qué no está. Y eso me gusta, que los que están, que fueron y volvieron, digan qué hacían. Bueno, yo he visitado escuelas acá llevando videos de las madres de Monseñor, porque tengo 2 o 3 videos de Monseñor. Y lo vieras vos el interés de los chicos en las escuelas. Hay que llevar a todos lados y sobre todo a las en todas escuelas. esas partes andábamos nosotros repartiendo material de las madres, boletitos, panfletos, todas esas cosas, ¿viste? Con impresiones de lo que las madres hacían. Si no hubiera aparecido este pañuelo, ¿cómo habría sido tu vida, no? ¿Lo has pensado alguna vez? No pensé, la verdad, todo se va aprendiendo en la vida. Y yo te diría que el compromiso de madre fue, pero tan fuerte que vos no podías renunciar a eso. A vos no te pesa nada, porque es como un pañal, ese es el símbolo de este triángulo. Claro, eso fue lo del pañal, en un viaje que hacían a Luján las madres. Cada vez que te escucho, que te he escuchado a lo largo de estos años, te he acompañado mucho también. Sí, cómo no. Y claro. Me siento muy feliz de haberte acompañado. Gracias. Y estoy muy feliz, así como estoy emocionado, de escuchar una vez más ese profundo corazón que nos has abierto, que es el corazón de todas las madres. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido. Y perdona estas lágrimas. Yo te agradezco a vos, porque esta es parte de, ¿cómo te puedo decir? Es un alivio que uno siente cuando sigue divulgando la vida del hijo, qué es lo que hizo, porque soy consciente que mi hijo no le hizo mal a nadie. Al contrario, se entregaron muchos, casi todos los chicos que estuvieron en estos movimientos, pidiendo por los más necesitados, pidiendo para que haya gobiernos igualitarios, para que todo se reparta igual, no que haya pocos con mucho y muchos con nada. Muchas gracias. Las madres de Plaza de Mayo no representan nada como lo hacen los monumentos. Las estelas o las tragedias literarias presentan en sus personas vivas la realidad de un enfrentamiento asumido hasta el extremo límite de la coherencia y del dolor humano, no solo como lloro, desesperanza, ni como olvido. Que no representan nada quiere decir que con sus cuerpos engendrantes de vida son las que han dado testimonio de que era posible la resistencia. Y la pusieron en acto allí donde casi todos, por terror, indiferencia o complacencia, habían entrado en el pacto siniestro y silencioso de los represores.
Las madres de Plaza de Mayo han abierto y mostrado en este mundo doblegado por el miedo el lugar más hondo de la memoria histórica. Los desfiladeros de la memoria del filósofo argentino León Rosinger. Gente sin fe, y esta botella se ha vaciado